En este video voy a estar hablando sobre cosas que pues son un poco vergonzosas, de esas de que te hacen quedarte despierto hasta las 3 de la mañana. Esa es una expresión, ah, pero no, no todas son tan vergonzosas, pero siempre me recuerdo de estas cosas por alguna razón. El micrófono se mira un poco profesional, pero es de plástico, así que la calidad del sonido no es tan buena que digamos. La primera cosa es de que cuando estaba en high school, en la clase de inglés, bueno, que nunca tomé una clase para aprender inglés, sino que me refiero como a una clase de, como decir, de español, donde aprendes gramática y todo eso. Recuerdo que la maestra siempre me hacía como las preguntas más fáciles, porque sabía que pues yo no podía hablar muy bien. Y bueno, básicamente una vez estábamos aprendiendo sobre idioms. Idioms son como expresiones. Si dices que está lloviendo perros y gatos, quieres decir que está lloviendo más fuerte. Entonces a mí me preguntó qué significaba to tie the knot, qué significa amarrar el nudo. Y yo no sabía el significado y terminé diciendo to get into a fight. Y to get into a fight significa pelearse o meterse en la pelea. Y creo que por el significado y la forma en que lo dije, toda la clase se puso a reír. Bueno, es un poco chistoso, pero tal vez cuando estás en ese momento puede ser un poco vergonzoso, pero depende en cómo lo tomas. Creo que para mí fue un poco chistoso, pero siempre es uno de esos momentos donde lo recuerdas después. La siguiente es de que cuando estaba en middle school, me gustaba una niña y siempre, bueno, una vez le regalé un dibujo porque solía dibujar mucho en middle school y siempre mantenía o siempre trataba de mantener un cuaderno de dibujos para que cuando ella lo viera pues me preguntara por otro dibujo. Le terminé como regalándole como de 10 a 15 dibujos, pero después de Merosco ya nunca le volví a hablar. No sé, por alguna razón todavía me acuerdo de eso, pero creo que probablemente ella ya se olvidó de todo eso. No sé por qué estoy hablando de esto. Este, Nada más son esos momentos que son un poco, bueno, de esas experiencias que son un poco raras. La siguiente es de que cuando estaba en high school tenía una clase que se llamaba Curriculum Skills. Y Curriculum Skills era básicamente una clase libre, o era de perder o pasar, pero la mayoría siempre pasaba. Casi el 90-99% tal vez. Había uno, pero raro a la vez. Este, y lo único que hacíamos en esa clase era leer libros. Y recuerdo de que la primera vez que yo tuve que leer un libro sin saber inglés, porque la maestra nos ponía, tenía que ir alrededor a cada uno leyendo un párrafo, una página del libro. Y pues cuando me tocó a mí y yo traté de hablar, pues nadie me entendió porque no sabía nada. Acaba de pasar una moto y pues tuvo que saltarme porque yo no sabía, creo que no entendía nada de lo que estaba diciendo. Entonces, después de eso, creo que yo nunca volví a leer ningún libro o participar en esta clase. Aunque tuve a esa maestra como 5 veces después, como en otras 4 clases, y hasta me pidió que le hiciera dibujos para los libros, para posters que pudiera poner en la pared. Este, pero creo que era muy amable la maestra, así que no creo que lo hizo con mala intención. Y personalmente es como un alivio de que, pues, de que no tengas que leer, porque vas a nada más a tratar y no te van a entender lo que estás diciendo.
al menos el primer año de la secundaria, high school, no sé qué es high school. La próxima historia es de que cuando estaba también en high school, siempre le decía a varias personas que conocía que sabía cómo programar, pero solo sabía HTML y CSS. Y si sabes algo sobre la programación, sabrías de que HTML y CSS son programas muy básicos y son muy simples, no siguen la lógica de los otros lenguajes de programación. Y pues una vez un amigo me preguntó que si podía ayudarlo con código que él estaba escribiendo, y pues me mostró ese código y yo nada más me quedé viendo porque pues no sabía nada de lo que me estaba mostrando, y creo que ahí se dio cuenta de que tal vez no sabía tanto código como decía. Cuando te descubren creo que puede ser un poco nervioso en ese momento, pero después pues no lo es tanto. este la próxima historia es de que cuando estaba en la universidad tomé una clase de fotografía. Bueno, todavía estoy en la universidad, pero en el primer año tomé una clase de fotografía. Y bueno, en ese tiempo me encantaba todo lo que tendría que ver con editar y colorear. Entonces una vez nos hicieron escribir un ensayo sobre un fotógrafo famoso. este y cuando llegué el próximo día a la clase, al principio de la clase la maestra quería que compartiéramos nuestros ensayos con la clase, y me preguntó a mí en específico que si podía compartir mi ensayo, y pues yo le dije claramente que no. Y creo que por la forma en que lo dije y el simple hecho de decirle al maestro de que no, pues toda la clase se puso en silencio, y creo que la maestra se molestó un poco, pero la razón por que dije que no es de que pues no tenía mi ensayo. Um, pero creo que después, al final del semestre o al final del curso, la maestra se puso más amigable porque yo siempre hacía preguntas porque me encantaba la fotografía en ese tiempo. Este, no sé si se puede escuchar, pero están lavando la carretera por alguna razón a esta hora. Son las 7 de la noche, lavando la carretera de enfrente. Este, la próxima historia es de que cuando esta fue un poco más reciente, cuando estaba en la clase de cálculos hace 2 años, 3 años, la maestra un día, pues al principio de esa clase, creo que esto debería ser un propio video, pero trataré de resumir. Un día básicamente no tenía que irme temprano, pero quise irme temprano en la clase, y la maestra se enojó mucho conmigo. Uh, pues usualmente soy un buen estudiante, pero en esa clase tiene su propia historia, y pues no era tan buen estudiante en esa clase, y por alguna razón ese día quise irme temprano, nada más por querer irme, y me paré y estaba a punto de irme cuando la maestra me grita ¿a dónde voy? Porque yo traté de darle una excusa de que me habían pues había un raite o alguien esperando por mí, y creo que la maestra no lo dije de una manera convincente, de que se dio cuenta, y pues se enojó conmigo mucho, demasiado. Pero me dejó ir por una razón, y la razón es de que no estaba haciendo muy bien en esa clase. Pero terminé sacando una A, pero eso requiere su propio video, creo, porque la historia de esa clase es muy
un poco diferente a cualquier otra clase que he tenido. También podría ser una historia sobre mi clase de drama, que tuve bueno, no malas, pero muchas experiencias porque no sé actuar. Y también podría ser una clase sobre un video sobre la clase de física donde haces ejercicio. Uh, Se me olvidó contar una historia donde estaba dando una presentación para la clase de física, pero la clase de ciencia, o sea, que usa matemáticas como fuerza y todo eso. Y el maestro se cayó durante mi presentación, se cayó de su silla y pues toda la clase estaba riéndose. Cuando estás en el momento tal vez puede ser un poco vergonzoso, pero también puede ser como un alivio de que pues la clase no está enfocada en ti. Depende en cómo lo tomas. Para mí fue un alivio de que algo así pasara durante mi presentación. Aunque después los estudiantes están hablando de que, no lo sé, no es tan chistoso, pero creo que eso es todo lo que voy a contar en este video. Probablemente haya, pues todas las personas tienen muchas historias que pueden contar. Gracias por ver este video y tal vez haga otro de este tipo.